tardes a Racha León. Aquí estamos esta tarde con una actividad más del curso de música que se realiza en Errentería a través de la Asociación Camelamos Adiquerar y la Escuela de Música de Errentería, junto con el patrocinio también del Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura. Y una de las actividades que estaban programadas es una conferencia. Como este curso principalmente es música flamenca, pues teníamos esta tarde una conferencia con el director del Instituto de Cultura Gitana, que es una entidad pública del Ministerio de Cultura que también colabora en este curso, está involucrado en la necesidad que tenemos la cultura gitana de expandirse y de darse a conocer, y él muy amablemente, como un buen conocedor del flamenco, un hombre que investiga, gran investigador, historiador, pues tiene también su manera de explicar el flamenco, su tesis, las cosas que él ha estudiado y que las tiene en su memoria, para comunicarnos a todos. Y hoy se ha ofrecido a darnos una conferencia, hablaremos del flamenco. El flamenco como parte fundamental en España de la música de España, evidentemente. Los gitanos, desde que llegamos aquí, traíamos notaciones de otros países, músicas orientales que se han difundido por toda Europa, y cuando llegamos aquí a España, junto con los mozárabes, árabes, los judíos y los gitanos, hicieron una nueva manera de entender la música, la cultura, y salió esta maravilla de arte que es nuestra música flamenca. Así que sin robarles más tiempo, les dejo con don Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana. Muchas gracias. Gracias, maestro. Es un honor estar en este magnífico curso organizado por Camelamos Adiquerar. Y yo la verdad es que en estos días, desde la última conferencia, he estado pensando en lo feliz que estaría el fundador de Camelamos Adiquerar de que hiciéramos esta actividad. El fundador, el tío Moncho Jiménez, que en gloria esté, era una persona enamorada del arte flamenco. Yo recuerdo largas conversaciones que mantuvimos sobre el flamenco y era un placer escucharle y saber también un poco sus opiniones sobre diferentes palos flamencos. Yo en la conferencia no voy a tener la oportunidad de hablar de palos flamencos. Supongo que el maestro Paco Suárez a lo largo del curso habrá explicado alguno de estos palos, y si no, en otro momento, en otra ocasión, podemos detenernos uno a uno en cada uno de esos palos flamencos. Yo voy a intentar fundamentalmente, como expresa el título de la conferencia, hablar sobre la génesis del flamenco. El flamenco, una música de Oriente en Occidente. Creo que es un buen aterrizaje después de la conferencia del otro día, donde hablamos más de aspectos políticos del pueblo gitano. Quiero aprovechar para agradecer las felicitaciones de algunas personas que nos han enviado al Instituto de todo el Estado en relación con la propuesta política que efectué en la anterior conferencia. Pero hoy nos vamos a centrar específicamente en el flamenco. Y fíjense que en la anterior conferencia hablamos más de la ruta del norte, la ruta gitana a lo largo de Europa. En esta conferencia vamos a hablar más de la ruta del sur, la ruta de los gitanos a través del norte de África. Muchos flamencólogos, a los que evidentemente tengo un enorme respeto, hacen un análisis, en mi opinión, equivocado del tratamiento del flamenco, de la génesis del flamenco. Fundamentalmente lo que tratan es de rastrear aquellas huellas que en la época contemporánea ha ido dejando el flamenco, y de ahí derivan el nacimiento del flamenco. Esto es un error, como luego veremos, pero para situarlos, para darle la importancia que tienen estas huellas,
Yo me referiré a algunas de ellas, algunas que están datadas y que están admitidas y que forman parte del consenso dentro de los flamencólogos. La primera referencia que en realidad existe sobre la música flamenca se efectúa en la segunda mitad del siglo XVIII por parte de una persona que no sabemos quién es, pero que es firma con el seudónimo de El Bachiller Revoltoso. El Bachiller Revoltoso hace un manuscrito donde habla de la historia de la gitanería de Triana entre 1740 y 1750. Posiblemente el propio Bachiller Revoltoso fuese gitano o estuviera muy vinculado con el mundo gitano. Él en ese manuscrito, que estaba destinado a no ser editado, y así es como se dice en el propio manuscrito, ¿no? Se editó ya luego en el siglo XX. Pero él relata que la nieta del gitano más viejo de Triana, Baltasar Montes, con acompañamiento de cuerda y de percusión, iba a las casas de las señoras nobles de Sevilla a enseñarles música gitana. Por cierto, que en este manuscrito, que es muy interesante y que es un libro de época, se relata con toda contundencia la brutalidad de las tropas de Castilla a la hora de aplicar la normativa de la Gran Redada de 1749. Se relata cómo los gitanos de Triana fundamentalmente sufrieron la discriminación, sufrieron los golpes de las tropas de Castilla, y muchas de las seguidillas que luego recogen algunos compiladores están centradas en la Gran Redada de 1749. Por tanto, la primera referencia al flamenco es la del Bachiller Revoltoso. La segunda gran referencia es la de un escritor muy interesante en lengua castellana, que es un autor que hace una especie de libro muy recopilatorio de diferentes cuestiones que ocurrieron en España. Son las Cartas Marruecas de José Cadalso. Este es un libro que se maneja muy habitualmente dentro de incluso de la secundaria, las cartas marruecas, ¿no? Porque nos reflejan y nos relatan muchos acontecimientos ocurridos en España. Este libro es del año 1789 y ahí nos habla de una juerga en Sevilla también, efectuada por parte de un gitano al que le decían el tío Gregorio. El tío Gregorio. La tercera referencia al flamenco está situada en Cádiz, en un periódico de 1820. Se dice que un gitano llamado Antonio Monge pues va a interpretar en el Teatro de Cádiz los cuatro polos: el polo de Tobalo, el polo de Ronda, el de Jerez y el de Cádiz. Los cuatro polos, que son como los cuatro puntales del flamenco en aquel momento. 1820. La siguiente referencia está centrada en el costumbrismo. Un escritor costumbrista de la talla de Serafín Esteban Calderón nos relata diferentes escenas de Andalucía, ¿no? Aunque en realidad eran escenas de Triana, ¿no? Y él lo llama, ese libro, Escenas Andaluzas. Y él relata un patio de Triana en donde están dos grandes mitos del cante flamenco: Antonio Fernández el Planeta y Antonio Ortega Heredia el Fillo. Los dos grandes mitos del flamenco que juntos acudieron a este patio de Triana para cantar flamenco. 1847. Y después la siguiente referencia, y esta es muy importante, es la compilación que hace el padre de Antonio Machado Álvarez, que era un gran folclorista, que recopila diferentes letras flamencas
que le habían dado algunos gitanos, especialmente un gitano al que le llamaban Juanelo. Antonio Machado Álvarez recopila las seguirillas y las soleas que Juanelo le había entregado. Este libro es un libro muy importante porque se llama La compilación de letras flamencas y se edita en 1882. Por tanto, todas estas referencias, que son referencias importantes, están situadas a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, y están situadas todas en Andalucía. Eso hace y eso lleva a que algunos flamencólogos, sin lugar a dudas, sitúen el nacimiento del flamenco en Andalucía. Pero claro, eso no es exactamente correcto, porque una cosa es el sitio donde estuvieran estas personas y otra cosa es el concepto de la familia, de la etnia a la que pertenecían. Como es evidente, todas las huellas a las que me he referido son huellas gitanas, todas ellas. Es decir, tanto Antonio Fernández el Planeta, Antonio Ortega Heredia el Fillo, Antonio Monge, el bachiller revoltoso, la compilación del patio de Triana de Serafín Estebanes Calderón, el tío Gregorio, todos ellos eran gitanos. Por tanto, a veces uno tiene la sensación de que no se hace un análisis riguroso y desde luego no se hace un análisis equilibrado sobre en qué sector social, a qué etnia pertenecían las personas que inicialmente cantaban flamenco, que no son otras que el pueblo gitano. Pero aun a pesar de eso, yo creo que es un error el análisis del flamenco solo desde este concepto de huellas de la edad contemporánea, fundamentalmente porque basta escuchar flamenco para darnos cuenta de que la música flamenca que se hacía, ya les digo, en el siglo XVIII y XIX, nada tenía que ver con las músicas regionales, folclóricas, que se hacían ni siquiera en el territorio de Andalucía. No tenían absolutamente nada que ver. Son músicas muy diferentes de las que en aquel momento existían. Por eso el análisis que tenemos que hacer tiene que ser un análisis donde otras disciplinas también aporten y nos den luz para la comprensión del flamenco. En primer lugar, la primera disciplina que tenemos que utilizar para esa comprensión, evidentemente, es la disciplina musical. Tiene que analizarse el flamenco desde un punto de vista musical. Y en este sentido, es ya clásica la diferenciación entre dos grandes escuelas musicales: las músicas de Oriente, que son músicas modales, y las músicas las músicas de Oriente, que son músicas modales, y las músicas de Occidente, que son músicas armónicas. En Occidente, cuando se hace música, normalmente se utiliza una letra amplia, unas letras amplias, se utiliza el pentagrama, se utiliza el contrapunto, y a partir de ahí se construye desde un punto de vista armónico la composición musical. En Oriente no es así, son músicas de tipo modal, donde no existe el pentagrama. Las escalas musicales indias fundamentalmente son escalas musicales que no tienen nada que ver con las escalas musicales occidentales. Los propios Vedas, que son el libro sagrado de India, nos habla con toda claridad que la música es una disciplina espiritual que hace que se acerque el individuo a la comprensión del universo. Es decir, los Vedas nos están hablando de que la música no es ni siquiera un arte, la música es algo sagrado, porque lo que hace es explicarle al individuo el universo como tal. Es un elemento casi religioso, sagrado. Si ustedes escuchan músicas indias,
por ejemplo, las músicas clásicas del synth, se darán cuenta de que son muy reiterativas. Kauchiki Chakraborty, por ejemplo, que es una gran compositora actual que hace música india, tiene las mismas tonalidades que tiene el flamenco. Y es que en India, dentro de estas músicas modales a las que me estoy refiriendo, lo que se hace es fundamentalmente es utilizar dos parámetros que son fundamentales para explicar las tonalidades, lo que es el raga y el tala. El raga significa en Sindhi, significa color, y fundamentalmente lo que trata es de establecer diferentes aspectos de la vida. Y existen muchos ragas en India, ragas de las estaciones del año, ragas de las horas del día, ragas de los diferentes estados de ánimo. Y el raga es un sistema en donde el intérprete, una vez que se incluye dentro del raga, tiene libertad total y absoluta para realizar su música, siempre y cuando cumpla con el tala, es decir, el ritmo, el compás. Por tanto, esto, si lo trasladan ustedes al flamenco, para que se me entienda mejor, es como explicar que los palos flamencos, el intérprete del flamenco, una vez que se incluye, una vez que elige el palo que va a interpretar, tiene absoluta libertad para hacerlo de la manera en la que estime oportuno, siempre y cuando no se salga del ritmo o, como decimos en el flamenco, del compás. Esto es muy importante porque piensen ustedes que en Occidente, en las músicas armónicas, fundamentalmente lo que se trata es de contar una historia. La música sirve en Occidente para contar una historia. Sin embargo, en Oriente, la música sirve para crear un estado de ánimo. Esto tiene mucho que ver con las explicaciones que muchas veces cuando los flamencos estamos en el pequeño cuartito, a gusto, como se diría, pues lo que tratamos es que vengan los duendes, o como decimos los gitanos, que venga el pellizco. Es decir, la creación de un estado de ánimo que nos haga elevar nuestro espíritu, que nos haga curar nuestras enfermedades. Es la flamencoterapia, ¿no? Es el concepto de la flamencoterapia. Cuando nuestros antepasados tenían fatigas, tenían penas, lo que hacían era cantar flamenco. Porque era el flamenco el que hacía que el biorritmo se equilibrara. Esto sigue ocurriendo exactamente igual en Oriente. La música del flamenco tiene más que ver con Oriente que con Occidente. Y en este sentido, la siguiente pregunta, una vez que hemos llegado a este punto, la siguiente pregunta que tenemos que formularnos es: ¿cómo es posible, cómo, cuándo y por qué una música de Oriente acaba en Occidente? Esa es la explicación que le demos a esta enorme pregunta. Nos hará entender mucho mejor el concepto del flamenco y, sobre todo, nos hará entender mucho mejor al pueblo gitano. Para responder esa pregunta tenemos que tener una serie de conceptos históricos claras de la historia del pueblo gitano, del lungo dron del pueblo gitano, del largo camino transitado por el pueblo gitano, y también debemos de tener claras algunos acontecimientos históricos de la historia de España. Sobre esas dos bases podemos componer con toda claridad cuándo se gestó y por qué se gestó el flamenco.
Y la primera explicación se refiere a la primera salida de los gitanos desde India. Esta primera salida de los gitanos desde India se produce en el año 420. Hay dos investigadores muy reputados, los dos persas, Hamza de Isfahan y Firdausi, y además hay algunos otros investigadores árabes, al-Bukhari, al-Baladuri, por ejemplo, que nos relatan la salida de los gitanos en el año 420 desde India. Firdausi escribió que el rey de Persia, Barrangur, viendo que su pueblo estaba muy triste, pidió a su amigo, el rey de India, que le enviase músicos indios. Y esa fue la primera salida datada, puede que existieran otras muchas, pero la primera salida datada de los gitanos desde India se produce en el año 420 y fueron 12.000 luris, es decir, 12.000 gitanos músicos, los que acabaron en Persia. La posterior expansión del Islam determinó que se compusiera el Emirato de Damasco. El Emirato de Damasco en manos de los omeyas, con capital evidentemente en Damasco. Pues bien, los omeyas también pidieron la llegada de muchos militares indios que están datados desde el emir Moabia en el año 670. También están datados en el 710 por parte del emir Walid y también por parte del emir Yazid II. Por tanto, tenemos una enorme bolsa de gitanos en Persia a partir del siglo VIII, de principios del siglo VIII, y desde luego de músicos desde el año 420, es decir, desde el siglo V. Toda la música persa en realidad está influida por parte de la música india gitana. Esto es muy importante porque piensen ustedes que el hecho de que la música persa evolucionara con la música modal india determina un concepto musical también en Occidente, porque quienes conocen la historia del Emirato de Damasco y luego de Bagdad saben que se produce lo que es conocido como la matanza de Abu Futrus en el año 735, es decir, los omeyas son expulsados de Damasco y al final uno de esos omeyas, Abderramán I, acaba en Al-Ándalus. Desde ese año 735, el Emirato de Damasco se convierte en el Emirato de Bagdad porque desplazan la capital desde Damasco a Bagdad y son los abbasíes los que acaban controlando el Emirato. Por otra parte, ya les he comentado que uno de los herederos omeyas, el único que sobrevivió a esa gran matanza, acaba en el año 755 en Al-Ándalus, creando una enorme civilización en Occidente, el Emirato y luego el Califato de Al-Ándalus. Al-Ándalus como tal, entiendan ustedes que no me estoy refiriendo al Andalus, no tiene que ver solo con Andalucía. Al Andalus en aquel momento era todo el territorio español, todo el territorio español. Por tanto, tenemos por un lado a los abbasíes en el Emirato de Bagdad y por otro lado a los omeyas en el Emirato y luego Califato de Córdoba. Las relaciones entre ambos califatos son bastante habituales y no solamente en el ámbito científico, que desde luego, y podríamos hablar de las ciencias, de la conexión en cuanto a las ciencias, en cuanto a la astronomía, en cuanto a las matemáticas, pero también en cuanto a la literatura y en cuanto a la música. Se decía en aquella época que cuando en Córdoba se escribía un libro, cuando la tinta todavía no estaba seca, ya se estaba imprimiendo en Bagdad. Y a la inversa, las relaciones comerciales fueron enormes, muchas veces vinculadas a aspectos religiosos
y otras veces simplemente aspectos comerciales. Y desde luego, desde el punto de vista artístico, se produce una enorme conexión vinculada también, como no podía ser de otra manera, a la importancia de los carabasares de la ruta de la seda. Pues bien, entre los músicos persas que en aquel momento acabaron en la corte omeya de Córdoba, tenemos uno de ellos, de etnia luri, muy influido por las músicas orientales indias. Este músico, que tiene una enorme importancia en Occidente y sobre el que no me podría detener mucho, pero que evidentemente tiene la importancia suficiente para hacer una tesis doctoral sobre él, se llamó Ali ibn Nafi Ziryab. Ziryab era mucho más que un músico. Ziryab fue un político, fue un intelectual, fue un investigador. Pero desde el punto de vista musical, en lo que a nosotros nos importa, los elementos melódicos que utilizaba eran elementos melódicos indios persas. Indios persas. Él crea en Córdoba el mayor conservatorio musical de toda Europa. Y eran muchas las personas que venían desde Oriente a tomar clases al Conservatorio Musical de Córdoba. Y de la misma manera, muchas personas de Al-Ándalus iban a la Casa de la Sabiduría de Bagdad también a tomar formación musical. Por lo tanto, se produce una conexión importante de todos estos elementos de la música indo-persa que se convirtieron de algún modo en la música oficial de todo Al-Ándalus. Esto es importantísimo porque piensen que los elementos oficiales de la música, el flamenco luego se ha explicado como una música marginal, de pueblos marginales, pero inicialmente no fue así, exactamente al contrario. El flamenco era la música oficial de Al-Ándalus. Lo que ocurrió es que se produce con posterioridad una mal llamada reconquista, porque no sería la palabra adecuada para referirnos a ese proceso, y al mismo tiempo que se produce la llegada de un número importante de gitanos a partir del siglo XIV y la desmembración de un feudo Acincanorum que existía en aquel momento en la isla de Corfú, en Grecia. La llegada de gitanos por la otra ruta europea determina el que España como tal pues acabe teniendo una enorme bolsa de población gitana que ya inicialmente existía durante todo el periodo de Al-Ándalus. Adicionalmente, y esto sí que es algo muy importante, es que se constituyó un enroque de ajedrez en España gestado por el llamado Santo Oficio, que se crea en Castilla en 1478. Es decir, la Santa Inquisición acabó convirtiendo el Estado en un fundamentalismo religioso tremendo que hizo que se intentara expulsar a todas aquellas personas que no formaban parte del cristianismo católico más radicalizado. Eso provoca que todas las minorías que en aquel momento existían en España, es decir, la minoría judía, la minoría musulmana y desde luego la minoría gitana, también sufrieran la agresión por parte de las tropas del fundamentalismo religioso. Ya saben ustedes que el Santo Oficio tenía sus propias tropas y tenía sus propias legislaciones y además hacía sus propios juicios que muchas veces no le daban ni siquiera comunicación al Estado, es decir, ellos tenían sus propios sistemas para sancionar y para asesinar muchas veces a una enorme cantidad de personas que provenían de las minorías. No tiene demasiada importancia porque el Estado se comportaba de la misma manera en aquel momento, es decir, el fundamentalismo religioso excedía con mucho de lo que era la propia legislación religiosa, estrictamente religiosa. Era el Estado
el que con todo el poder correspondiente intentó no solamente discriminar, sino asesinar a todas las minorías que en aquel momento existían. Y de ser una música oficial, el flamenco se fue convirtiendo evidentemente en una música marginal, porque quien hacía flamenco, quien cantaba flamenco, se delataba. Esa música se acabó convirtiendo en una música maldita. La mayor parte de minorías en España, y esto lo estudia muy bien el profesor Domínguez Ortiz, un gran catedrático de la Universidad de Sevilla, muchas de las minorías españolas, especialmente los judíos y los musulmanes, se marcharon de España. Pero otra parte de ellos no se marchó de España, sino que continuaron en las caravanas de gitanos. Es decir, judíos, musulmanes y gitanos acabaron en unas caravanas que se convirtieron en los guardianes de esa música. Piensen ustedes en las largas noches de invierno, con la lluvia de las noches de invierno, las candelas, cantando determinadas minorías marginadas que en aquel momento estaban siendo perseguidas por parte de las tropas del fundamentalismo religioso católico. Hizo que el flamenco fuera evolucionando y fueron las familias gitanas las que conservaron esos elementos musicales prácticamente hasta el siglo XVIII, cuando se produjo la cuestión de, en un proceso que podríamos explicar, pero donde no me detendré, donde se produjo fundamentalmente la apertura del flamenco a la sociedad a través de los cafés cantantes, fundamentalmente por la intervención en el flamenco de un cantaor no gitano que fue Silverio Franconetti. Es decir, el flamenco tiene una serie de teselas que forman parte de un mosaico fundamental, pero un mosaico con fuertes componentes gitanos. Cualquiera que escucha flamenco, y les pido que lo hagan con tranquilidad, con paciencia, con silencio, con reiteración, acabará escuchando, casi sin darse cuenta, los propios instrumentos musicales del Sind, de India. Acabará escuchando los poemas mágicos escritos en los caravasares de Samarcanda, realizados y escritos en los anocheceres de la Ruta de la Seda. Acabarán viendo elementos de danza del vientre, compuestos quizás en la lejana Kairouan, o poemas de amor compuestos por Sherezade en las 1001 noches, o acabará escuchando la lluvia en los montes de Bolinia. En el flamenco también se escucha el galope de los caballos trotando al galope del viento. Y también se escuchan las conversaciones de extensas familias gitanas que caminaron en el Lungo-Drón desde las largas estepas rusas, las heladas estepas rusas o las ardientes arenas del desierto. En el flamenco somos capaces hasta de adivinar los condimentos de las especias del lejano Sind o los perfumes de la vieja Cachemira. Todas esas teselas que forman parte de los elementos musicales del Lungo-Drón, del largo camino, se han producido en diferentes momentos históricos, como he intentado relatarle, a través de los largos caminos efectuados durante la época omeya o después durante la época del fundamentalismo religioso católico, o bien a través de la desmembración del Imperio Romano de Oriente, de Bizancio, porque ahí en el flamenco también pueden escucharse los elementos del compás de la música turca como consecuencia de la desmembración de Bizancio.
todos esos elementos han ido componiendo un elemento musical absolutamente sagrado. Cuando escuchamos flamenco, lo que hay que hacer es quitarse reverentemente el sombrero, porque estamos ante una música sagrada, ante una música histórica, ante el elemento cultural más potente del pueblo gitano. Y fíjense que a las alturas del siglo XXI, los gitanos que formamos parte de la génesis del flamenco, nos sentimos profundamente orgullosos de que esos elementos ancestrales de nuestra música se hayan convertido en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Nos sentimos orgullosos de eso. Ya saben ustedes que fue en Nairobi, en el año 2010, cuando el flamenco fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero después de lo que les he relatado, comprenderán perfectamente por qué. Porque las aportaciones musicales no se gestaron únicamente en España. Es un grave error científico el creer que las aportaciones musicales del flamenco nacieron exclusivamente en España. No es así. Es un error. El flamenco tiene aportaciones musicales de diferentes partes del mundo, traídas por los gitanos a través de su lento peregrinar a lo largo del mundo. Y fíjense que hoy los que nos ha tocado viajar nos sentimos orgullosos cuando nos encontramos en cualquier país del mundo y vemos que existe siempre en los más importantes teatros del mundo, en París, en Londres, en Nueva York, en Berlín, en Moscú, en cualquier país del mundo, existe siempre una temporada del flamenco. Nos sentimos orgullosos cuando en Japón Tamako Kobayashi o en México Patricia Linares o en Estados Unidos flamencólogos de la talla de Pouren, por ejemplo, hacen y estudian el flamenco. Nos sentimos orgullosos porque el flamenco es la seña de identidad, es uno de los elementos fundamentales de la marca España en el mundo. Nosotros sabemos que cuando nos paseamos por París, la bohemia de París tiene mucho que ver con los gitanos y con el flamenco. Y nos sentimos orgullosos, no tenemos ningún problema en que nuestra música, nuestra música que tanto ha determinado que nuestros antepasados la desarrollaran a lo largo del tiempo, nos sentimos orgullosos de que esa música se haya convertido en una música que una a los diferentes pueblos del mundo. Y que esa música forme parte del Producto Interior Bruto de España y que sea la industria cultural dinámica más potente de España y que los lunares y los volantes sean definitorios de España en el mundo. Por eso, yo creo que los gitanos lo único que tenemos es que sentirnos orgullosos de nuestros antepasados, porque muchas veces cuando se dicen cosas injustas de nuestro pueblo, yo siempre repito con toda contundencia, y tenemos que decirlo con la cara alta, que nosotros formamos parte de un pueblo valiente que ha sido capaz de mantener su identidad a lo largo del tiempo, a pesar de que se le haya intentado exterminar de una manera reiterada e injusta a lo largo de la historia. Somos un pueblo fuerte porque nuestras raíces son profundas y rebrotan una y otra vez a pesar de los temporales. Queridos amigos y amigas, creo que el flamenco nos dignifica a todos, pero es muy importante que los gitanos reivindiquemos el flamenco. Gitanos del País Vasco, gitanos de Navarra, gitanos de Cataluña, gitanos de todas las partes del mundo. El flamenco es una gran seña de identidad de nuestro pueblo
y por tanto tenemos que decirlo con toda claridad y con todo orgullo. Permítanme que antes de abrir el turno de intervenciones y de preguntas, me despida con el saludo tradicional del pueblo gitano, habiéndole dedicado esta intervención, evidentemente, al tío Moncho Jiménez, que en paz descanse. Dije el otro día, y lo dije con toda contundencia y con toda justicia, que en Rentería tiene que crearse una calle con su nombre. Creo que debe de haber una iniciativa clara por parte de los diferentes grupos políticos, por parte de la propia organización Camelamos a Diquerar, para que en su pueblo exista una calle con su nombre. Le dedico esta intervención, por tanto, a mi gran amigo, a mi tío Moncho Jiménez, desde donde esté, estoy seguro que estará apoyándonos. Salud y libertad a todos. Sastipen, taimestepen. Muchas gracias, Diego, por tu intervención, tu magnífica exposición con la que has planteado la historia de los gitanos y la historia de la música de los gitanos, que nos hace recapacitar para ser un poco más conscientes de una realidad que hasta ahora nadie se ha atrevido a decirla, nadie ha tenido la valentía de pronunciarse con estas explicaciones tan históricas y tan verdaderas. A mí me gustaría ahora ver si hay alguna pregunta que le queramos hacer a Diego, si alguien está interesado en profundizar un poquito más. Y si no hay ninguna pregunta, pues decirte, Diego, que esta gran exposición que has hecho de la historia del flamenco, de la historia de la música gitana y de los gitanos en definitiva, debe de ser reflejada a partir de este momento en más ocasiones que tengamos de poder realizar actos en los que se divulguen estos conocimientos por varias razones, principalmente porque hasta ahora, como todo el mundo sabe, los gitanos hemos sido siempre aplaudidos en los escenarios. Nuestra música ha servido para hacer júbilo con los demás. Nuestra música ha sido para alegrarle la vida a infinidad de personas que nos han escuchado. Pero tenemos un grave problema, que nunca hemos sido reconocidos por nuestra valentía y por todo lo que hemos ofrecido al acervo cultural europeo. Creo que ha llegado la hora. Mira, todos los principios de siglo sirven para algo. En todos los principios de cada siglo siempre ha habido un camino, se abre un camino distinto al que ya conocíamos. Y creo que nuestra música, el flamenco de España y la música gitana, a partir de este momento, tal vez pueda abrir un camino, una ventana, para que más investigadores, más gente que les interese este tema pueden aportar más conocimientos y más realidades de nuestro flamenco y de nuestra música. Así que gracias, Diego, nos vemos pronto y te emplazaremos seguramente para una nueva intervención lo antes posible en distintos foros. Un abrazo muy fuerte a todos los gitanos del País Vasco. Nos vemos pronto.